Hay muchas mujeres que aunque biológicamente no han tenido hijos, pero se han convertido en madres de otros, en apoyos, oídos de otros, dando consejos sabios, palabras de sabiduría. Y bendecimos al Señor por cada madre, sea biológica o sea una madre espiritual, madre emocional. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de mujeres valiosas, madres valientes, esforzadas, madres llenas de fe, que se sobrepusieron a sus temores y a sus desafíos. Estas son madres que inspiran. Vamos a ver algunas de ellas y comencemos con Sara. Veamos este video. Sara, conocida inicialmente como Sarai, es una figura clave en la Biblia, esposa de Abraham y madre de Isaac. Su historia se cuenta principalmente en: Sara era estéril y, a pesar de su edad avanzada, Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo. En un momento de desesperación, ofreció a su sirvienta Agar a Abraham para tener un descendiente, lo que dio lugar al nacimiento de Ismael. Sin embargo, Dios cumplió su promesa y a los 90 años, Sara dio a luz a Isaac, cuyo nombre significa risa, reflejando la incredulidad y la alegría que sintió. Sara es presentada como una mujer de fe, aunque enfrenta pruebas de desconfianza en su vida. A lo largo de su historia, su relación con Dios y con Abraham muestra la importancia de tener fe en las promesas divinas. Sara muere a los 127 años. Este es un breve resumen donde destaca su papel como madre y mujer de fe. Sara, esposa de Abraham, la madre de Isaac, de donde vienen todos los judíos, acompañó a su esposo Abraham en su llamado para salir de su tierra, de su parentela, hacia la tierra prometida. Sara era una mujer estéril, que en aquellos tiempos era considerado como una maldición, un juicio de Dios. Durante toda su vida no tuvo hijos. Ya entrada su edad, de avanzada edad, a los 65 años aproximadamente, y Abraham con 75, fue que Abraham recibió la palabra de que saliera de su tierra, de su parentela, y que Dios le iba a dar una descendencia enorme, que mirara las estrellas de los cielos, que iba a ser algo grande. Pero pasaron los años, ya Abraham tenía unos 80 años, cuando Dios le reitera que su descendencia sería grande. Sara, que era más o menos 9, 10 años menos, andaba por los 70 años. Luego Abraham con 85 años, Sara ya con 75, Sara, al ver que no tienen hijos, le entrega a su sierva Agar. Abraham, como era costumbre en aquellos tiempos, para que tuviera un hijo y que fuera hijo de ellos. Pero más adelante, ya Sara con unos 89, cerca de 90 años, Abraham recibe otra vez, Abraham con 99, recibe la visita del Señor. Había unos visitantes que llegaron y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? En Génesis 18. Allí en la tienda, respondió. Uno de ellos dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo. Ya después de 25 años se iba a cumplir esta promesa de la descendencia de Sara y Abraham. Por este año, por este tiempo, el año próximo, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara estaba escuchando detrás de la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran ancianos, entrados, dice el texto, en añosa, es decir, en edad ya avanzada. Imagínense, 99 y 89, por ahí ya ambos. Y dice que Sara se rió para sus adentros, diciendo: tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor. Y el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué Sara se ríe? Diciendo: ¿concebiré en verdad yo tan vieja? Y dice: ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Pensemos en eso. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Y a los 90 años, Sara dio a luz milagrosamente a Isaac, el hijo
de la promesa. Sara, aunque se rió en un primer tiempo, pero luego creyó a la promesa de Dios. Pasó 25 años esperando el cumplimiento de esta promesa, y por eso en Hebreos 11:11 se coloca a Sara como entre las heroínas de la fe. Ese listado de héroes de la fe, ahí está Sara. Dice, también por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel aquel que lo había prometido. Que Sara por la fe concibió, por lo cual también nació de uno, y casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo, en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Sara tenía ya 90 años y estaba a punto de ver su milagro. ¿Por cuánto tiempo tú has esperado para ver el milagro de Dios, para ver el cumplimiento de la promesa de Dios? Probablemente estás al punto ya de ver tu milagro. Probablemente estás al punto de ver tu descendencia, de ver la promesa de Dios realizada. Y aunque Sara dudó en un principio, pero después creyó y se mantuvo fiel y firme, creyendo que aquel que lo había prometido era fiel para cumplirlo. Esta es una fe ante lo imposible. Una fe que va más allá de nuestras posibilidades. Sara creyó la promesa de Dios. Por eso la historia de Sara nos muestra a un Dios fiel, aún nosotros seamos débiles, aún nosotros estemos en escasez, aún nosotros no tengamos la capacidad para realizar lo que Dios ha prometido. Esta historia nos revela, nos muestra que la fidelidad de Dios no depende de la fidelidad nuestra, de nuestras limitaciones, de la perfección nuestra, no depende de eso. Aunque nosotros fuéramos infieles, dice la Biblia, Dios permanece siendo fiel. Esta fe de Sara es la fe que vence la imposibilidad. En algún momento tú piensas que la promesa de Dios es demasiado grande para ti, que lo que Dios ha prometido, eso es como wow, un imposible. Sara es un ejemplo de que eso puede ser posible. O piensa que porque ha pasado ya tanto tiempo, como que eso como que se durmió, como que Dios se olvidó. Sara a los 65 años recibir una promesa y venir un cumplimiento a los 90, 25 años después. Me imagino que Sara habrá atravesado por muchas emociones durante todos estos años. Sin embargo, al final creyó, Dios le dio fuerza para concebir, y esta historia nos revela que lo que Dios promete, lo cumple. Dios cumple sus promesas. Quizás Dios te ha hecho algunas promesas. Te animo a seguir creyendo. Aunque el tiempo pase, aunque no veas, aunque las cosas se estén empeorando, Dios va a cumplir con su promesa. La fe que confía en el Dios de lo imposible es la fe que da a luz los milagros. Así que ora, espera y cree, porque fiel es el que prometió. Vamos a ver esta segunda madre de la Biblia, Ana. Elcaná tenía 2 esposas, Peniná y Ana. Peniná tenía hijos, pero Ana no podía concebir, por lo cual Peniná se burlaba de ella, lo que le causaba un profundo dolor, quien lloraba sin cesar, perdiendo hasta el apetito. Cada año, la familia iba al santuario para presentar sacrificios a Jehová. Ana, con gran humildad y sin defenderse, solo oraba en silencio a Dios, haciendo una promesa. Dios Todopoderoso, soy tu humilde sierva, observa mi tristeza y mi sufrimiento. Por favor, no me abandones. Si me concedes un hijo, lo dedicaré a tu servicio todos los
últimos días de su vida. El sacerdote Eli, al ver a Ana mover solo los labios mientras oraba, pensó que estaba ebria y la reprendió. Sin embargo, Ana le explicó que no estaba borracha, sino triste, que rogaba a Dios escuchara sus peticiones. Conmovido, Eli le deseó que Dios cumpliera sus deseos. Tiempo después, Ana quedó embarazada y dio a luz a un niño al que llamó Samuel. Cumpliendo su promesa, lo llevó al santuario y lo entregó al cuidado de Eli, para que sirviera a Jehová. Recuerda, para Dios nada es imposible. Ana fue la madre del profeta Samuel, un profeta que Dios usó poderosamente. Este hombre, el esposo de Ana en aquel tiempo, se permitía tener varias esposas y este hombre amaba a Ana. Sin embargo, Ana no tenía hijos, era estéril también, al igual que Sara, aunque era una mujer joven. Penina, la otra esposa, se burlaba de Ana porque ella sí tenía hijos y Ana no. Por eso molestaba a Ana constantemente y cada año iban a adorar al templo, a ofrecer sacrificio, las dos esposas, los hijos de Penina, y Ana ya no aguantaba más. Sin embargo, llegó un momento en que Ana, dice el versículo 7, esto sucedía año tras año y Ana lloraba y no comía. Estaba en tristeza, en dolor, en quebranto, en amargura, en angustia. Pero llegó un momento en el versículo 9 de Primera de Samuel capítulo 1, que dice, pero Ana se levantó después de haber comido y bebido, estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del Señor, ella fue, ahora se levantó. Llegó un momento que recapacitó. Yo digo que tiene que haber un momento en nuestras vidas en que uno haga un alto. Y hay dolor, y sufrimiento, y angustia. Uno tiene que, espérate, un momento, ya, basta. Vamos a hacer algo. No vamos a seguir rumiando el dolor, lamentándonos en ese charco de dolor y de angustia y de tristeza. Hizo un alto y fue y derramó su corazón delante de Dios con toda la tristeza, con toda la angustia, con todo el dolor. Y yo creo que eso muchos debemos hacer, en vez de estar lamentándonos y mira lo que está pasando aquí, mira lo que está pasando allá y ahora, y qué vamos a hacer y el futuro. Hay que hacer un alto de esa espiral descendente que nos atrapa y orar, derramar nuestros corazones delante del Señor. Podemos seguir año tras año llorando, lamentándonos, sufriendo, recibiendo desprecio, afectando aún a los demás que nos rodean, o hacer un alto y levantarnos como lo hizo Ana, buscar a Dios con intensidad, derramando nuestros corazones delante de Él. Dice el versículo 10, ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente. Al punto que el sacerdote judío, Elí, pensaba que ella estaba borracha. Y ella lo que estaba era orando, diciendo, oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida. Elí fue y le dijo, mujer, tú estás borracha. Y Ana le dijo, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu, no he bebido ni vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tenga su sierva por mujer indigna, hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Una mujer que había tocado fondo. Y Elí le dijo, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Después de estar en la presencia de Dios, recibir una palabra del sacerdote Elí, las circunstancias fueron las mismas. Sin embargo, cuando ella salió de ahí, la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Las circunstancias eran las mismas, pero al estar en la presencia de Dios recibió una palabra de Dios
Y eso trajo fe, consuelo y fortaleza. Y su actitud cambió. Aunque todo seguía igual. Cuando vamos a la presencia de Dios y recibimos palabra de Dios, vamos a recibir ánimo, vamos a recibir fortaleza. Dice el versículo 24 que ella tuvo el hijo y dice: después de haberlo destetado, llevó consigo al niño y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. También llevó un novillo de 3 años, un efa y otras cosas, y lo sacrificaron allá. Y dijo el versículo 26: oh Señor mío, dijo Ana, vive su alma. Señor mío, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a usted orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. Y adoró allí al Señor y hubo una gran alabanza que nosotros la hemos cantado por años. Aprendemos de Ana que fue una mujer que se detuvo en su dolor, paró, se levantó y fue a orar, aunque fue amargamente, con tristeza, con angustia, con congoja, pero fue a orar. Derramó su corazón delante de Dios, hizo una promesa delante de Dios, recibió palabra de Dios. Pero algo que me impresiona de Ana, no solamente que derramó su corazón delante de Dios, sino que cuando Dios le dio su hijo, fue y lo dedicó a Dios. Cumplió con su promesa, porque a veces nosotros decimos: Señor, si tú me das esto, yo voy a hacer aquello. Y el Señor te lo da y después tú te olvidas. Después que te da tu hijo, dice: wow, pero ¿y ahora? Mira. Y las mujeres dicen: Ana, ¿cómo tú vas a entregar tu hijo? ¿Cómo tú vas a dedicar tu hijo? Ella oró fervientemente, clamó a Dios, pero también entregó y cumplió con su voto al Señor. A veces Dios nos pide lo que más nosotros atesoramos. Pero Dios, cuando nos pide algo no para quitarnos, sino para bendecirnos y para darnos más. No permitas que el dolor, que la angustia, que los sufrimientos te estanquen y obstaculicen la bendición que Dios tiene para ti. Sigue luchando, sigue peleando, mujer de Dios, hombre de Dios, joven de Dios. Sigue peleando, sigue luchando. No te quedes empantanado en ese dolor, en esa tristeza, en esa congoja, en esa angustia, sino que haz un alto y derrama tu corazón delante de Dios. Vas a escuchar palabra de Dios y Él te va a guiar. Vamos a ver otra de estas mujeres que inspiran, madres que inspiran. Ruth, una mujer moabita, se negó a abandonar a su familia, mostrando una lealtad infinita a pesar de la pérdida de su esposo y de no tener a nadie que la apoyara. Le dijo a su suegra, Noemí: a donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta lealtad hacia su suegra la impulsó a seguir adelante y acompañarla de regreso a Israel, dejando atrás a todo su pueblo que la vio nacer. En medio de los problemas, Ruth encontró favor en los campos de Buz, un pariente de Noemí. Su humildad y diligencia la destacaron, y eventualmente encontró consuelo y protección bajo las alas de Buz, casándose con él y trayéndole gran bendición a través de su descendencia hacia el rey David y del linaje de donde nacería Jesús. De esta historia aprendemos sobre la importancia de la lealtad y la fe en medio de las pruebas. Ruth no nació en Israel, era una moabita, quedó viuda. Es interesantísimo leer su historia, sin hijos, sin futuro. Se fue con Noemí, eligió seguir a su suegra Noemí y aún más eligió seguir al Dios de Israel. Me encanta ese texto que se ha hecho famosísimo cuando Noemí, su suegra, le dijo: no, devuélvete, vete a tu casa, cásate por allá. Ella le dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo.
y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Qué mujer esta Ruth! Su fidelidad, su lealtad, una humildad extraordinaria, y trabajó arduamente. Ella fue a los campos a recoger las espigas como hacían los limosneros, la persona pobre, los que no tenían nada. Ella fue para ella y para proveer para ella y para su suegra. Y ahí, en esa fidelidad, lealtad a Dios, a su suegra, esa humildad que tuvo para ir a hacer un trabajo de la más baja categoría, y ese trabajo arduo que aún llamó la atención del dueño de todo eso, que era Boaz. Cuando Boaz dijo: pero ¿quién es esa muchacha que se pasa el día entero trabajando? Le dijeron los capataces: no, esa muchacha llega desde la mañana y no descansa hasta la noche. Y encontró gracia, y ese hombre, el capataz, se convirtió en el esposo de Ruth. Y dieron a luz a un hijo llamado Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. Así que el hijo de Ruth fue el abuelo de David. Y David, de ahí, de esa descendencia, de ese linaje, es que viene nuestro Señor Jesucristo. Así que Ruth entró en el linaje santo, sagrado del Señor Jesucristo. Por eso esta historia nos enseña que no importa de dónde tú vienes, de Moab, de por allá, se te murió el esposo, no tienes dinero, eres pobre, estás recogiendo espigas. No importa el pasado, no importa lo que hayamos sufrido, no importa cuáles sean nuestras circunstancias adversas, sino lo que importa es a quién decides seguir. Ella siguió a su suegra Noemí y siguió al Dios de Israel. Y fue una mujer que mostró lealtad, fidelidad a su suegra. Una mujer humilde y una mujer con trabajo duro, que con la gracia de Dios, aún en medio de la ruina donde estaban, un futuro incierto, Dios abre camino para la bendición y los milagros. Madre, si tú crees que tu historia terminó, si tú crees que llegaste al final, que el futuro es sombrío, que tienes todo en contra, que todo apunta al fracaso, recuerda la historia de Ruth. Cuando Dios entra en la historia, todo comienza de nuevo. Dios comienza a escribir otra vez, y Dios cambia todas las cosas. Todas las cosas que nos parecían imposibles, Dios las hace posibles. Jocabed, la madre de Moisés, una mujer valiente. En aquel tiempo se dio un edicto del rey de Faraón de que todo hijo que naciera, todo hijo varón, debían matarlo, debían echarlo al río Nilo. Debían destruirlo para que no se siguieran multiplicando. Sin embargo, dice la Biblia que en Éxodo 2, que el versículo 2, que la mujer, Jocabed, concibió y dio a luz un hijo, viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Lo escondió. Pero no pudiendo ocultarlo más, tomó una cestilla de juncosa, un canasto, una canastilla, como hoy se le llama el Moisés, y la cubrió con asfalto y brea. Y entonces puso al niño, a Moisés, lo puso ahí en ella, y lo colocó entre los juncos a orilla del río, y lo dejó correr por ahí. Podemos imaginar esta escena: una madre colocando a su hijo en una canasta, poniéndolo en el río y viéndolo partir, ocultando a ese niño por 3 meses, porque la podían matar a ella también. ¿Qué nos dicen estas acciones de esta madre llamada Jocabed? En primer lugar, yo veo que ella arriesgó su propia vida
para salvar a su hijo. En segundo lugar, veo que tuvo fe en que Dios haría algo, que cuidaría a su hijo. Dios, el Dios soberano, iba a hacer algo. Lo entregó, lo soltó, bueno, como uno dice, a la buena de Dios. Lo colocó en el río y actuó con valentía frente al peligro, tomando un gran riesgo. La fe que solo ora se queda como a mitad de camino. Pero la fe que ora también actúa con valentía y confía en la gracia, la soberanía, la fidelidad de Dios, aun cuando va a tener que soltar lo que tiene entre manos. Por eso la oración es importante y me encanta la combinación que una vez pusieron las mujeres en el grupo de intercesión. Oración, orar y accionar. Padres, madres, protejamos a nuestros hijos, claro que sí. Con oración, con el ejemplo, con buenas enseñanzas. Pero cuando llega el momento de soltarlos, confiemos en Dios. Dependamos de Dios. Y dejemos que Dios sea el que los cuide. Pasemos a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, el precursor de Jesús. La historia de Elizabeth y Zacarías. Zacarías y Elizabeth eran una pareja justa y devota, pero no podían tener hijos. Un día, mientras Zacarías oficiaba en el templo, el ángel Gabriel se le apareció y le dijo que Elizabeth tendría un hijo. Debían llamarlo Juan. Zacarías dudó por su avanzada edad y como consecuencia quedó mudo hasta el nacimiento del niño. Elizabeth quedó embarazada y, en su vejez, dio a luz a un hijo. Cuando nació, Zacarías recuperó el habla y lo nombraron Juan. Este niño, Juan el Bautista, jugaría un papel crucial en la preparación del camino para Jesús, el Mesías. La historia de Elizabeth y Zacarías nos enseña que para Dios nada es imposible y que siempre cumple sus promesas. Con Elizabeth sucede algo muy especial. Es una de las pocas veces que la Biblia dice que ella y su esposo eran intachables, eran irreprensibles. Y uno dice, wow, intachables, irreprensibles, sin embargo ella era estéril, era también de avanzada edad, no tenían hijos. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento eso se veía como una desgracia, como dije al principio, como una maldición de Dios, el juicio de Dios. Y a veces uno dice, oye, yo me porto bien, yo estoy buscando a Dios sinceramente, yo he criado a mis hijos bien, yo he hecho esto bien en la empresa, yo estoy haciendo las cosas bien. ¿Por qué me suceden estas desgracias? A veces hay situaciones difíciles que ni uno mismo entiende o que Dios está gestando un plan para al final glorificarse. Como fue con Lázaro, un amigo de Jesús, tenía 2 hermanas, Marta y María, enfermó y Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba cuando lo mandaron a llamar. Y cuando Jesús llegó ya Lázaro había muerto. Y le dijeron, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Y él le dijo, esta enfermedad, dijo al principio, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. A veces los contratiempos que nos vienen por delante, a veces Dios los está permitiendo porque Él se va a glorificar al final de todo, así como pasó con José, el hijo de Jacob. Elizabeth, una mujer ya anciana, estéril, y a veces pensamos que nuestra condición es por el resultado de nuestros errores, nuestras malas decisiones, nuestros pecados, nuestras maldades, pero no siempre es así. Dios la escogió para algo grande, para ser la madre de Juan el Bautista, el profeta que prepararía el camino del Señor. Cuando su esposo recibió la noticia del ángel, él dudó. Sin embargo, ella creyó. Cuando se le dijo que iba a tener un hijo, que había habido un anuncio, ella creyó. Tuvo fe
en la intervención divina, a pesar de su esterilidad y a pesar de su vejez. Ella fue la mujer, la madre que creyó en el milagro de Dios, en el poder de Dios. La historia de Elizabeth nos muestra que el milagro puede venir en el momento más crucial de nuestras vidas. A veces cuando estamos tocando fondo, ahí ocurre el milagro. Que la fe no tiene edad, no importa si somos jóvenes o muy adultos. Que la fe va por encima de las imposibilidades. Y que muchas veces para nosotros alcanzar los milagros de Dios necesitamos la fe que obra para producir esos milagros. Jesús dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Quizás tú llevas años esperando una respuesta de parte de Dios. Quiero decirte hoy, mujer de Dios, no pierdas la fe. Dios es fiel, Dios cumple. A su tiempo, Él lo hará. La misma Elizabeth dijo, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Sigue creyendo y verás la gloria de Dios. Por último, no podemos dejar de hablar de María, la madre de Jesús. Una joven especial, una joven humilde, una joven desconocida, pero que Dios la escogió para la más grande tarea de ser madre del Salvador, llevar en su vientre al Salvador, la encarnación de Dios mismo. Y ella fue una muchacha que no dudó, no pidió pruebas. ¿Y cómo va a ser esto? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué? No, ella solamente dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. He aquí la sierva del Señor. Desde ese momento, su vida cambió para siempre. Sufrió rechazo, incomprensión aún de José, su prometido, que no quería recibirla como mujer hasta que Dios se le reveló a través de un ángel. Me imagino la cominilla en toda la aldea, en todo el pueblo, los vecinos, la familia. Todo lo que ella sufrió, aún a riesgo de morir, porque la mujer adúltera era apedreada. Pero más tarde, no solamente que sufrió estando embarazada, sino que más tarde sufrió al ver a ese hijo en la cruz, sufriendo, cargando los pecados de todo el mundo. Pero también ella fue testigo de la resurrección de Jesús y se encontraba entre los primeros discípulos en el aposento alto orando cuando recibieron la presencia, la investidura del Espíritu Santo. Hoy yo creo que Dios nos llama también a cosas grandes, a cosas trascendentes, no cosas fáciles, cosas eternas. ¿Estamos dispuestos a decir como María, hágase en mí tu voluntad? Lo que tú digas, Señor, lo voy a hacer. María es el ejemplo de mujer obediente, de mujer santa, de mujer pura, de mujer humilde, que aceptó con fe, con valentía, el llamado de Dios, a pesar de todo lo que implicaba. Todo lo que implicaba socialmente, rechazo, burlas y quizás hasta la muerte, como dije. María aceptó el llamado de Dios, aceptó el reto de Dios. ¿A qué te está llamando Dios? ¿A qué nos está llamando Dios? También veo a María como una madre amorosa, presente, que instruyó también a su hijo. Una madre que acompañó a su hijo desde la niñez hasta la cruz. María tenía un pensamiento reflexivo. Dice la Biblia que ella guardaba y meditaba todas estas cosas, todo lo que estaba aconteciendo, las guardaba en su corazón. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hoy, Día de las Madres, podemos seguir hablando de muchas madres más. Esta que he compartido, pido al Señor que nos sirvan de inspiración, nos sirvan de ejemplo. Mujeres como Sara, esa madre que creyó en la promesa, aunque tardó,
aunque pasó tiempo, aunque se rió, aunque al principio dudó, pero agarró la fe y obtuvo la promesa. Ana, esa mujer que no solamente oró con amargura, con congoja, con tristeza, hizo voto y entregó lo que prometió. Jocabed, una madre que fue valiente, que arriesgó su vida con tal de proteger a su hijo. Ruth, un ejemplo de fidelidad, de humildad, de arduo trabajo, y Dios la premió al estar en el linaje de Jesucristo. Elizabeth, una mujer de integridad, una mujer irreprensible, pero estéril y entrada en la vejez, pero que tuvo fe, creyó lo que Dios le dijo y fue la madre del precursor de Jesús, de Juan el Bautista. Y María, la madre que aceptó el llamamiento divino, la madre que obedeció, la jovencita humilde, pura, que se entregó al Señor y dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Que estas madres nos inspiren, nos llenen de la gracia de Dios, nos llenen de fe para continuar hacia adelante. Quiero cerrar cantando algo. Él hace lo imposible. Donde hay desiertos, Él hace un río. Confía en Cristo y déjale todas tus cargas. Él tiene tu futuro en sus manos. Confía en Cristo y déjale todas tus cargas y tendrás la victoria en tu vida. Cántalo conmigo. Él hace lo imposible posible. Donde hay desiertos, Él hace un río. Sigue creyendo. Confía en Cristo y déjale todas tus cargas. Él tiene tu futuro en sus manos. Confía en Cristo y déjale todas tus cargas y tendrás la victoria en tu vida. Estemos de pie, cantemos juntos. Él lo imposible posible. Donde hay desiertos, Él hace un río. Confía en Cristo y déjale todas
mis hermanos, ¿se pueden sentar un par de minutos? Después de escuchar este mensaje, yo creo que hemos sido retados. ¿Cuántos han sido retados por estas mujeres? Gloria a Dios. Y pensaba en el caso de Ana, cómo tuvo que llegar el momento en el que algo ocurriera, en el que ella llegara al límite, en el que ella llegara al momento crucial de su vida y tomara una decisión por Jesús, tomara una decisión por Dios, tomara la decisión de orar, de clamar al Señor. Y pienso, ¿cuántos de nosotros hemos estado en ese momento, en ese límite, en ese momento crucial? Quizá hemos probado muchísimas otras cosas, pero necesitamos a Jesús, necesitas a Jesús en tu vida. Necesitamos de Dios en nuestra vida. Y como dice Jesús dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y también dice, acérquense a mí, acérquense, y yo me acercaré a ustedes. Yo creo que hoy, un día de las madres, puede ser el día en el que tú tomes una decisión por Jesús y decirle a Dios, yo quiero conocerte, quiero arrepentirme de mis pecados, quiero comenzar una nueva vida contigo. No es comprometerte con esta iglesia, ni comprometerte a venir todos los domingos, sino decirle a Jesús, decirle a Dios, quiero que tú estés en mi vida. Y vamos a orar juntos. Si tú quieres decirle a Dios, quiero que estés en mi vida, quiero darte la apertura en mi vida, te voy a pedir que repitas esta oración después de mí. Después te voy a pedir que pases aquí al frente para que oremos juntos por ti. Vamos todos a cerrar nuestros ojos. Y si tú quieres conocer a Dios, repite después de mí. Di con tu corazón, di: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Te pido que vengas a vivir a mi corazón. Que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que vengas a vivir a mi vida. Te necesito en todas las áreas de mi vida. Envía el Espíritu Santo. Amén. 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 Así de sencillo nosotros comenzamos una vida con Dios. Y me gustaría que levantes tu mano si hiciste esta oración conmigo, ahí donde tú estás. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Amén. Buenísimo. Vamos todos a estar de pie. Y si tú hiciste la oración conmigo, si levantaste tu mano, te voy a pedir que vengas aquí al frente. Vamos a orar por ti. Vamos, toda la iglesia, toda la congregación va a estar orando por ti. Ven, pasa aquí al frente. Puedes venir con un familiar, puedes venir con un amigo que te haya invitado aquí a la iglesia. Si tú hiciste la oración conmigo, si oraste en esta mañana, te voy a pedir que vengas aquí al frente. Toda la iglesia queremos orar por ti. Puedes venir con un familiar, puedes venir con un amigo, puedes venir solo también. Vamos a pedirle al Señor por ti. Vamos a orar por ti. Amén. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Excelente. Amén. Amén, amén. En mi vida ha sido bueno. Gloria a Dios. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Así es. De la bondad de Dios. Vamos a cantarlo otra vez. Estás a tiempo. Si oraste,
Puedes pasar aquí al frente y vamos a orar juntos. En mi vida ha sido tan. Gloria a Dios, un fuerte aplauso al Señor, qué bueno. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Y ahora toda la iglesia vamos a orar por estos hermanos. Ora pensando en el momento en el que tú conociste a Dios, qué tú necesitabas, qué tú querías de parte de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias, Dios, por atraernos a ti, por cambiar nuestra mente, cambiar nuestro corazón. Gracias por hacer tú la obra en nuestra vida. Gracias, Dios, de que tú no nos dejas a la deriva, sino que tienes planes, tienes propósito con nosotros. Gracias que tú nos amas, que nos amas tanto, que nos has atraído a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por cada vida que está aquí. Te pedimos, Señor, por su familia, te pedimos por su casa, por su hogar. Te pedimos, Dios, que tú sanes, Dios, cualquier relación, Dios, que esté rota. Te pedimos, Señor, que tú traigas sanidad, traigas perdón, Señor, traigas libertad en las áreas que necesiten libertad. Te pedimos tu restauración, Dios, tu restauración. Llénalos de tu gracia y de tu favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos un regalito para ustedes. Estos hermanos le van a compartir un presentico, regalito que quisiéramos estar en contacto con ustedes. Dios les bendiga mucho.